Hay plantas que se consumen y hay plantas que interrogan. Desde hace miles de años, ciertas culturas no las usaban para escapar de la realidad, sino para mirarla de frente, sin filtros, sin máscaras, sin ruido. Pero en el mundo moderno, una de ellas fue reducida a una sola palabra: droga. Y con esa etiqueta se cerró cualquier otra posibilidad de comprensión. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si el verdadero efecto no estuviera en la planta, sino en lo que se apaga dentro tuyo cuando el control se relaja? Tal vez no expande la conciencia, tal vez solo afloja el cerrojo. Jacobo Grinberg dedicó su vida a estudiar los límites de la percepción humana. Habló de una red invisible que estructura la realidad, de un campo donde la mente, el observador y lo observado no están separados. Y aunque nunca promovió sustancias, dejó una idea inquietante flotando en el aire. La conciencia no se crea, se sintoniza. Entonces, ¿qué ocurre cuando una sustancia altera esa sintonía? ¿Estás viendo más o simplemente viendo distinto? Porque no todas las experiencias que parecen espirituales lo son, y no todo silencio interior conduce a la verdad. La marihuana no es una maestra, no es un portal, no es un atajo, pero en ciertas condiciones, en ciertas mentes, puede actuar como un espejo incómodo, uno que refleja pensamientos que normalmente evitas y sensaciones que preferís no escuchar. El verdadero riesgo no es lo que la planta muestra, sino no estar preparado para lo que encontrás cuando el ego baja la guardia. Este video no es una invitación a consumir, es una invitación a comprender. Porque el lado espiritual de la marihuana no está en la sustancia, sino en la pregunta que deja flotando cuando el efecto termina: ¿quién sos cuando el ruido se apaga? La planta, la percepción y el error moderno. Para entender el vínculo entre la marihuana y lo espiritual, primero tenés que soltar una idea muy instalada. La de que lo espiritual es algo que se alcanza. Jacobo Grinberg no hablaba de elevarse. Hablaba de recordar. Según su visión, la realidad que percibís no es objetiva ni fija. Es una construcción. Una interpretación sostenida por tu sistema nervioso, tu historia personal y un entramado invisible que él llamó látiz, una red de información donde todo está conectado. Vos no ves el mundo tal como es. Ves el mundo tal como podés procesarlo. Y acá aparece el primer punto clave. La marihuana no agrega información nueva. No instala conocimientos ocultos. No descarga sabiduría universal. Lo que hace cuando lo hace es alterar los filtros. Reduce la velocidad del pensamiento lógico. Disminuye la sensación de control. Debilita por momentos la narrativa constante del yo. Ese yo que opina, juzga, anticipa, compara y se defiende todo el tiempo. En términos de Grinberg, podrías decir que por unos instantes la red perceptiva se vuelve menos rígida, no más amplia, menos tensa. Y eso cambia todo, porque cuando el control afloja, la mente deja de imponer sentido y empieza a observar. El problema es que el ser humano moderno confunde observación con revelación. Si sentís algo intenso, pensás que es profundo. Si es raro, crees que es espiritual. Si te conmueve, asumís que es verdad. Pero Grinberg advertía algo muy claro. No todo estado alterado es un estado elevado. Algunos son simplemente estados desorganizados. Por eso muchas personas dicen haber tenido experiencias espirituales con marihuana, cuando en realidad lo que tuvieron fue un encuentro abrupto con su propio mundo interno. Pensamientos no resueltos, miedos antiguos, ideas obsesivas, sensaciones corporales amplificadas. La planta no creó nada de eso. Solo apagó el filtro que normalmente lo mantiene lejos de tu atención. Y acá está el error central: creer que la sustancia es la causa, cuando en realidad es el contexto mental lo que define la experiencia. Grinberg insistía en que la conciencia funciona como una antena. No recibe todo al mismo tiempo.
Sintoniza. Si tu mente está entrenada, estable y clara, el silencio puede volverse fértil. Pero si tu mente está cargada de ansiedad, culpa o confusión, el mismo silencio puede volverse abrumador. Por eso dos personas consumen lo mismo y viven experiencias completamente opuestas. No es la planta, es el observador. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda que casi nadie quiere hacerse. ¿La marihuana te acerca a la conciencia? ¿O simplemente te deja a solas con vos mismo sin anestesia? Rituales, ego y la trampa del falso despertar. Cuando se habla del uso espiritual de la marihuana, casi siempre aparece el mismo argumento. Las culturas ancestrales la usaban en rituales. Y eso es cierto. Pero también está profundamente mal entendido. Las culturas antiguas no usaban plantas para sentir algo. Las usaban para ordenar la experiencia. Había preparación. Había intención. Había silencio previo. Había un marco simbólico que contenía lo que pudiera emerger. No era consumo. Era ritual. El ritual no potenciaba la planta. Limitaba al ego. En las sociedades modernas ocurre lo contrario. Se consume sin contexto, sin guía y sin entrenamiento mental. Y luego se intenta explicar lo vivido con palabras como energía, dimensión o despertar. Jacobo Greenberg fue muy claro con esto. El ego no desaparece cuando se altera la conciencia. A veces se disfraza. Cuando el yo racional se debilita, aparece otro yo. El yo que cree haber entendido algo que los demás no. El yo que se siente especial. El yo que interpreta sensaciones como verdades absolutas. Ese no es un ego más chico. Es un ego inflado por la experiencia. Por eso muchas personas salen de una experiencia diciendo, vi la verdad. Entendí todo. Sentí que estaba conectado con el universo. Pero no pueden explicar qué entendieron. No pueden integrar nada a su vida cotidiana. No hay transformación real. Solo queda el recuerdo de una sensación intensa. Greenberg diferenciaba muy bien entre percepción expandida y percepción distorsionada. La primera trae claridad, coherencia y humildad. La segunda genera confusión, dependencia y necesidad de repetir la experiencia. Y acá aparece una señal clave. Si después de una experiencia necesitas volver a consumir para reconectar, no era conexión, era estímulo. Lo espiritual, para Greenberg, no dependía de estados alterados, sino de estados entrenados. Silencio interno, atención sostenida, capacidad de observar sin interpretar de inmediato. La marihuana puede interrumpir el ruido mental, pero no enseña a sostener el silencio. Y sin sostén el vacío asusta. Ahí nacen la paranoia, la ansiedad y la sensación de pérdida de control que muchos confunden con proceso espiritual. No es que estés viendo más, es que estás viendo sin estructura. Y sin estructura, la mente busca sentido desesperadamente. Por eso el mismo efecto que a algunos les parece revelador, a otros los desarma por completo. No porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó a habitar su propio mundo interno. Y acá está el punto más incómodo de todos. La marihuana no te vuelve consciente, solo deja en evidencia qué tan consciente ya eras. Conciencia entrenada, no inducida. Si Jacobo Greenberg estuviera vivo hoy, probablemente no estaría discutiendo si la marihuana es espiritual o no. Estaría haciendo una pregunta mucho más incómoda. ¿Quién está observando cuando la percepción cambia? Porque para él, la conciencia no se medía por lo que sentís, sino por la calidad de atención con la que sostenés lo que aparece. Greenberg nunca buscó atajos. Estudió la mente durante décadas. Meditó. Investigó chamanes pero también científicos. Siempre con una idea central. La realidad se construye desde el observador. Y desde esa mirada, cualquier sustancia que modifique la percepción es, como máximo, una herramienta neutra. Puede revelar o puede confundir. Puede mostrarte grietas en tu narrativa habitual.
o puede reforzar fantasías que ya estaban ahí. La diferencia no está en la planta, está en tu nivel de presencia. Por eso, desde una perspectiva verdaderamente espiritual, la marihuana suele ser más un obstáculo que una ayuda. No porque sea mala, sino porque crea dependencia del estado. Y todo camino que depende de un estado externo termina debilitando al observador. La conciencia real no aparece cuando todo se siente intenso. Aparece cuando podés permanecer lúcido incluso en lo ordinario. Cuando el silencio no depende de una sustancia. Cuando la atención no necesita estímulo. Cuando el ego no se disuelve por química, sino por comprensión. Greenberg hablaba de coherencia interna, de alineación entre pensamiento, emoción y percepción, algo que no se logra escapando del ruido, sino entendiendo de dónde viene. Por eso, muchas personas creen que la marihuana las vuelve más introspectivas, cuando en realidad solo las vuelve más sensibles al contenido interno. La introspección verdadera no busca sensaciones nuevas, busca claridad. Y la claridad no siempre es agradable. A veces es incómoda, a veces desmonta ilusiones, a veces te muestra que no estás tan despierto como creías. Pero ahí empieza algo real. Si una experiencia te deja más dependiente, más confuso o más necesitado de repetirla, no fue espiritual. Fue evasión con estética mística. Lo espiritual, en cambio, te vuelve más sobrio, más presente, más responsable de tu propia percepción. Y esta es la idea final que casi nadie quiere escuchar. Ninguna planta te va a dar lo que no estés dispuesto a trabajar en vos mismo. La conciencia no se fuma, no se ingiere, no se induce, se cultiva. No todo lo que altera la percepción expande la conciencia. A veces, solo la desordena. Y entender esa diferencia es un acto de madurez espiritual. Jacobo Greenberg nunca buscó experiencias extraordinarias. Buscó claridad. Buscó comprender quién observa cuando el mundo aparece frente a vos. Tal vez el verdadero lado espiritual de la marihuana no esté en lo que muestra, sino en lo que deja en evidencia cuando el efecto se va. ¿Qué tan presente sos? ¿Qué tan dependiente sos del estímulo? ¿Qué tan preparado estás para habitar el silencio sin ayuda externa? Porque cuando la experiencia termina, la pregunta sigue ahí, intacta. Podés sostener la atención sin escapar. Este canal no existe para darte respuestas cerradas. Existe para incomodarte lo justo, para que empieces a observar tu percepción con más honestidad y menos fantasía. Si este video te dejó pensando, no fue casualidad. Y si sentiste resistencia en algún punto, probablemente era ahí donde hacía falta mirar. Si querés seguir explorando estas ideas, la conciencia, la percepción y los límites invisibles de la realidad, suscríbete a Dimensión Ancestral. Acá no hablamos de iluminación rápida. Hablamos de comprensión profunda. Déjame en los comentarios qué pensás realmente sobre este tema, sin repetir lo que escuchaste, sin poses espirituales, con tu propia experiencia y tus propias dudas. Porque el verdadero despertar no se anuncia, no se exhibe, no se comparte como una fórmula. Se reconoce en el silencio. Y si algo de todo esto resonó en vos, entonces ya estás observando desde otro lugar.